a orar para comenzar. Señor y Padre nuestro, gracias Señor por este momento que tú nos das, Señor. Gracias Señor, tú has sido bueno con nosotros, nos permite hoy estar aquí juntos, Señor, en este lugar para adorarte, para glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos, Señor, hoy entender tu palabra. Ayúdanos, Señor. Levanta nuestros corazones, que tú, Señor, estés guiando, Señor, este momento, Padre. Que tu palabra, Señor, y tú seas glorificado, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a continuar la serie de Juan. Juan 2, 23 al 25 es nuestro texto para el día de hoy. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Sí. Un tema recurrente en Juan es la fe. La fe es algo muy importante en el libro de Juan y en todo el Nuevo Testamento. De hecho que por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe es algo muy importante. Y en el libro de Juan es, como le dije, muy importante. Aparece 98 veces. Pero en todo el libro del Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento aparece 240 veces. Casi la mitad de las veces aparece la palabra creer en Juan, que está relacionado con la fe. Y en la Biblia hay muchos tipos de fe. Voy a mencionar algunos tipos de fe. Fe débil, fe fuerte, fe audaz, fe rica, fe inquebrantable, fe firme, fe muerta, fe preciosa, fe común, fe no fingida, fe que obra, fe obediente, poca fe. Muchos tipos de fe. Pero lo que hoy vemos aquí en nuestro texto es una fe que es evaluada por Cristo, una fe que resulta ser falsa. Y la prédica de hoy se titula Una fe que no engaña a Cristo. Una fe que no engaña a Cristo. Entonces, eh, para comenzar un poco explicando que muchas veces en el mundo la fe se confunde con optimismo, ¿verdad? Yo tengo fe que va a pasar esto mañana, fe que mi equipo va a ganar algún torneo, fe que voy a subir de nivel en mi trabajo, optimismo, ¿verdad? De hecho que ahora se popularizó una remera que dice fe, ¿verdad? Y algunos se hicieron más cristianos y ponen fe en Dios, ¿verdad? Queda mejor, ¿verdad? Entonces, hay mucha confusión respecto a la fe. ¿Qué es lo que es la fe realmente? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es la fe? Y de hecho, incluso en el ámbito cristiano, si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos leído un libro que se llama, el libro de MacArthur, que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y ese libro surgió a partir de una controversia que hubo en universidades cristianas, específicamente en la Universidad de Dallas, en el Seminario Teológico de Dallas, en donde ellos comenzaron a enseñar que uno puede tener a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Una fe fácil, digamos. Pastor Ricardo leyó un pasaje muy interesante donde Jesús mismo dice, ¿verdad? El que no deja todo no puede ser mi discípulo, ¿verdad? Es un compromiso real con Jesús, ¿verdad? Bueno, pero el texto del día de hoy nos llama la atención a una cuestión de crucial importancia en nuestra vida. Y es que muchas veces la fe, que a los ojos de los hombres es verdadera, a los ojos de Jesús resulta ser falsa. Y que al final de cuentas la evaluación de nuestra fe la va a llevar a cabo nuestro Señor Jesucristo y es a quien nosotros no podemos engañar. Entonces es por eso que la Biblia siempre nos anima a nosotros, nos dice que nosotros estemos evaluando nuestra fe. Nuestra fe.
Pero esa evaluación hay que hacerla con integridad, hay que hacerla a través de la palabra, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nosotros muchas veces agarramos y nos evaluamos nosotros mismos, queremos evaluarnos otra vez con nuestro propio método, ¿verdad? Pero esa evaluación hay que hacerlo a través de la palabra, hay que ver qué es lo que dice la palabra realmente, evaluarme a través de la palabra. Entonces, gracias a Dios, en nuestra iglesia, como dije, nosotros habíamos leído el libro de Evangelio según Jesucristo, que ataca esta cuestión de que nosotros podemos recibir, de que podemos tener a Jesús como Señor, como Salvador, pero no como Señor. También estamos leyendo ahora un libro que se llama Libre para ser santo, que también ataca ese tema, ¿verdad? Eh, pero parece que es un tema recurrente en la Biblia, de que existe la posibilidad de una fe falsa, y de hecho hay, una fe que no es aprobada por Cristo, una fe no salvífica. El texto de hoy nos dice que muchos creyeron por las señales que hacía. Si nosotros miramos un poco el contexto, vamos a ver que hay tres grupos de personas con las que el Señor estuvo en contacto y vemos diferentes reacciones a las señales. Para mencionarles nomás, el versículo 11 dice que los discípulos creyeron por las señales, ¿verdad? Los que estaban en el templo, eh, ellos pidieron más señales. ¿Qué señal haces? El primer grupo nosotros le podemos llamar los creyentes, el segundo grupo le podemos llamar los incrédulos, ¿verdad? Los que estaban en el templo, los judíos que estaban en el templo. Y el tercer grupo es este, ¿verdad? Mucha gente que tenía cierta fe por las señales que hacía Jesús, pero esa fe no era aprobada por Jesús, y a esto podemos nosotros llamar los falsos creyentes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los incrédulos y los falsos? Los incrédulos abiertamente rechazan las señales del Mesías y rechazan a Cristo como Hijo de Dios. Pero los falsos sienten cierta atracción por las señales que hace Jesús, pero en realidad no están interesados en Él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ellos están interesados en su personalidad, seguramente le atrae las cosas que está haciendo, le atraen las señales, pero para ellos Jesús no es el Cordero de Dios, Dios no es el Hijo de Dios. Era una fe superficial atraída por los milagros, pero que no dio el paso de confiar verdaderamente en Jesús como el Cristo. Y debo decir que la fe superficial, la fe sin un compromiso con Cristo, nunca fue una enseñanza bíblica. Nunca fue una enseñanza bíblica. Y como dije, lastimosamente en los últimos 50 años más o menos se popularizó la idea de que es posible una fe sin un compromiso real con Jesucristo como Señor y Salvador. Y se usaron algunas palabras y las asociaron con el Evangelio, como por ejemplo la palabra aceptar y recibir, reemplazaron al arrepentimiento y fe. Y esto es un detalle muy interesante, ¿verdad? Porque aceptar y recibir son verbos pasivos, si se dan cuenta, ¿verdad? Vos no tenés que hacer nada, vos tenés que aceptar y recibir. Yo no tengo que hacer nada. Pero arrepentimiento y fe son activos. Tenés que arrepentirte y tener fe. Son verbos activos, ¿verdad? El Evangelio dice, arrepiéntase y crea en el Evangelio, ¿verdad? Eso dice Jesús, Marcos 1:15. Ahora, déjeme hacer claro aquí. El Evangelio no es algo que nosotros hacemos. El Evangelio es algo que se hizo por nosotros. ¿Está bien? El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas de que Jesús vino a pagar por nuestro pecado. Nosotros estamos separados de Dios por nuestro pecado. Dios es un Dios santo que aborrece el pecado. Pero Jesús vino a tomar mi lugar en la cruz. Y ahora yo tengo que creer en lo que el Señor hizo. Tengo que arrepentirme en mis pecados y creer, dar la vuelta. Ahora ya no vivir por mi cabeza, sino que ahora Jesús es mi Señor y ahora yo le sigo a Él como Señor y Salvador. Entonces la respuesta requerida por parte de Dios al Evangelio es creer y arrepentirse, no aceptar o recibir. ¿Se dan cuenta de la sutileza de este asunto, verdad? Ahora, en sus inicios, esta palabra aceptar y recibir, si ustedes se fijan, si ven alguna predicación de Billy Graham, por ejemplo, de hace unos cuantos años, él explicaba que aceptar y recibir implicaba
arrepentimiento. Pero eso después se fue degenerando, ¿verdad? Y el hecho es que después se fue degenerando y la gente solamente hablaba de aceptar o recibir. Entonces la gente se apuraba a hacer repetir una oración a los incrédulos, ¿verdad? Tienes que hacer la oración, hacer rápido y ya está ya. Ya está ya. Es como una fórmula mágica que activa algo y ya está, ¿verdad? Vos decís la oración y ya está. Hay mucha gente que no entiende ni entendió el Evangelio, pero hizo la oración y falsamente cree que es cristiano, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? El punto de la fe falsa. Pero esta idea de, de, de aceptar, recibir, lo que vendía la gente, lo que los predicadores decían era: acepten, Jesús está llamando a tu puerta, Él está ahí. A muchas veces parecía que Jesús era alguien que estaba necesitado de seguidores, ¿verdad? Tiene que abrir la puerta, pobrecito Jesús está allá afuera. Pero no es así, no le presenta como Señor y Salvador como Él es, ¿verdad? Entonces, esta idea trajo el problema de que realmente es una blasfemia en realidad contra Jesús, ¿verdad? Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso es lo que nos quiere mostrar Juan. Él tiene potestad sobre nuestras vidas. Pero también, como dije, dejó a muchas personas engañadas que creen que son salvos por hacer una oración porque ya aceptaron a Cristo. Pero la verdad es que hay mucha gente que ni siquiera entendió el Evangelio y cree que es eh, salva. Yo mismo hace un tiempo hablé con una persona y le pregunté, eh, le hablé del Evangelio y me dijo: sí, yo ya hice ya la oración una vez. ¿Y dónde está congregando? No. ¿Y está siguiendo al Señor? No. No, yo después voy a, voy a seguirle, ¿verdad? Y esa es la idea falsa de que Cristo puede ser nuestro Salvador, pero no nuestro Señor, ¿verdad? De hecho, cuando Hecho dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice cree en el Salvador Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y ser tu Señor y tu Salvador. Ahora, lo que vemos también en nuestro texto aquí hoy es que Jesús no, al contrario de como muchos predicadores modernos le presentan, no estaba tan urgido de seguidores, ¿verdad? Había mucha gente que dice, creía en su milagro, pero él no es que está tratando de hacer algo más para atraerle, ¿verdad? No le dice a sus seguidores: vayan, anoten el nombre de todos, ¿verdad? No dice eso, ¿verdad? No dice. Eh, Sin embargo, acá lo que vemos es lo contrario. Vemos a Jesús mirando a la gente, a la muchedumbre, y sabiendo lo que hay en su corazón le dice: eh, evalúa su fe, evalúa su fe. Y no confiaba en ellos. Bueno, cuando estamos hablando de la fe falsa un poco, ¿verdad? Eh, que dice que Jesús puede ser tu Salvador, pero no tu Señor. Eh, pero ¿qué es lo que es la fe en realidad, verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos, ¿verdad? Y podemos hablar de algunos componentes de la fe. Spurgeon solía hablar de la fe que tiene tres patas, ¿verdad? El primero es conocimiento. Conocimiento. Nosotros debemos conocer el Evangelio. Dice Romanos que ¿cómo creerán si nadie les predica? Debemos conocer el Evangelio. Segundo es creer en lo que se nos contó, en creer en el Evangelio. Creer en la palabra de Dios, creer en el Evangelio. Creer intelectualmente hablando, creer, ¿verdad? Y el tercero es confiar. Y ese es la fe salvadora, confiar, confiar. ¿Qué es confiar? Confiar en Cristo. ¿Qué es lo que yo digo cuando yo confío en Cristo? Significa que yo ya no confío en mí, yo confío en Cristo. Confío en Cristo. Confío en Cristo como Salvador. Muchos explican esto como por ejemplo cuando se hace un juego entre matrimonios en donde el esposo está enfrente y la esposa atrás y tiene que tirarse hacia atrás y el esposo la ataja, ¿verdad? Podemos implementar eso en el próximo reunión de matrimonio, pero no se enoje nomás con su esposa antes de venir, así que una confianza, ¿verdad? Es
te tiras hacia atrás y Cristo te atrapa. Cristo te atrapa. Es básicamente eso, ¿verdad? Es básicamente, la confianza es, eh, como dije, pero, ya, bueno, confianza no es solamente creer, sino realmente eh, confiar en lo que el Señor hizo, confiar en Cristo como Señor y Salvador, eh, tirarnos a los brazos de Cristo. Entonces, tengo una definición de la fe. Dice, la fe verdadera es la transferencia absoluta de confianza que tenemos en nosotros mismos a Cristo. La fe absoluta, ¿verdad? La transferencia absoluta de confianza que tenemos en nosotros mismos a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no confío más yo en lo que yo puedo hacer. Yo no confío más en mis obras. Yo no puedo hacer nada para ser salvo, confío en Cristo. Yo no confío más en mis planes. Ahora Cristo es mi Señor. Yo confío en lo que Cristo tiene para mí, no en lo que yo tengo para mí. ¿Entiendes? Es una confianza total. Es transferir mi confianza a Cristo. Bueno. Bueno, me faltó una hoja acá. Ahora sí, hermano. Me faltó una hoja. Bueno, bueno. Entonces, volviendo a nuestro texto, dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y nuestro primer punto del día de hoy es que la fe falsa tiene un interés superficial en Cristo. Un interés superficial en Cristo. Eso estaba en mi hoja anterior, la que perdí. Entonces, un interés superficial en Cristo. Si se fijan, dice ahí, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Quiere decir que estamos todavía en la Pascua. El domingo anterior dice, estando cerca de la Pascua, dice el versículo 13, pero ahora ya estamos ya en la Pascua. Muchos creyeron en su nombre por las señales que hacían. Ahora, nosotros tenemos registrado solamente 2 señales hasta aquí, eh, pero Jesús hizo muchísimas otras señales, que según Juan dice no van a caber en todos los libros que se puedan escribir, ¿verdad? Va a haber muchísimo, ¿verdad? Y esas señales tenían el propósito de producir fe en la gente. Repasemos por lo que dice Juan 20, 23. 20, 23. El 20:30, perdón, dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito entonces de las señales era para que crean en el Hijo del Hombre, para que crean que Jesús es el Cristo. Ellos debían ver que Dios mismo es quien estaba haciendo todas estas señales. Los judíos eran estudiosos de la ley y sabían que cuando en el Antiguo Testamento hablaba de todas estas señales es porque el Mesías iba a estar entre ellos. Vean un poco lo que dice, le voy a leer Isaías 35:46. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán,
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Todas estas señales ya estaban escritas en la palabra de Dios, ¿verdad? Ya estaban eh, escritas en la palabra de Dios que iba a suceder cuando el Señor venga. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel y ya no tenía contacto con el ministerio de Jesús, él le pregunta, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Y a través de su discípulo, y él le responde, Jesús le dice, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan sabía que cuando venga el Mesías iba a haber muchísimos milagros, iba a haber muchísimas señales, ¿verdad? Muchísimas señales. Eh, Viendo estas señales, algunos eh, creyeron que Jesús era un profeta. Habla conmigo un poco Mateo 21:11. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pero Jesús no podía ser un profeta. O sea, es un profeta. Pero no podía ser simplemente un profeta. Ahora quiero que piensen un poco un ratito, hermano. Quiero que piensen un ratito. ¿Cuántos milagros ustedes se acuerdan del Antiguo Testamento? ¿Cuántos milagros se recuerdan del Antiguo Testamento? ¿Se pueden recordar de Elías? Dios hizo milagros a través de Elías. Dios hizo milagros a través de Eliseo. Moisés, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos milagros? Pero en Marco, por ejemplo, se nos dice que en un día vinieron muchísimas personas de todos lados y todos eran sanados, todos eran liberados, ¿verdad? Todos, muchísimo. O sea, en un día de ministerio de Jesús hubo más señales, probablemente más señales que en todo el Antiguo Testamento. No sé si se pusieron a pensar eso. Eran señales por todos lados, por todos lados. De hecho, ya después, ya por el capítulo 7 se preguntaron, ¿el Cristo cuando venga hará más señales? Preguntan en el capítulo 7 ya la gente. Esperamos, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando venga el Cristo, pero va a hacer más señales que lo que está haciendo. Evidentemente era el Cristo, ¿verdad? Hay demasiado mucho, era demasiada, demasiado milagro, demasiadas señales como para que no creyeran. Pero parecía ser que las señales impactaron a las personas y creyeron en Jesús. Dice, creyeron en su nombre. A primera vista esta es una fe real, una fe salvífica. Pero la evaluación que hace Jesús es que no es verdadera. Entonces todo indica que la multitud se quedó embelesado con las señales, pero no creyeron en Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios. Era una fe superficial que debía ser constantemente alimentada por señales, ¿verdad? Ahora, esta gente creyó en su nombre, dice, probablemente creían que él podía hacer milagros, probablemente admiraban a Jesús, les parecía una persona fascinante, algunos creían que era un profeta, ¿verdad? Marco nos informa también que estas mismas personas se admiraban en su enseñanza, pero ellos no creyeron en Jesús como Cristo, como Hijo de Dios. Ellos debían ver la gloria de Jesús en las señales, debían captar a través de las señales quién es el que estaba enfrente de ellos, ¿verdad? Ahora, quiero que nos fijemos un poco en la diferencia de reacción en Juan 4:39. En Juan 4:39. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Veamos la diferencia de reacción en cuanto a las señales. Ellos ven las señales, después escuchan la palabra de Cristo, y ahí ellos creen que Él es Cristo. Esa tiene que ser la progresión natural, ¿verdad? Ellos tenían que ver que Él es el Cristo, tenían que escuchar su enseñanza y ver que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Eso es algo interesante, ¿verdad? Porque siempre la Biblia nos dice que el oír, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. De hecho, Juan registra, dice, las señales para que creamos. Nosotros hoy, para que creamos. Y notan un poco un temita. Si las señales tenían que continuar, ¿para qué se va a escribir un libro anotando las señales? ¿Verdad? Anotando las señales. Para que nosotros creamos si las señales iban a continuar. Este es un punto a favor del cesacionismo, ¿verdad? Pero ¿por qué se escribe si eso va a continuar? Nosotros hoy, a través de la palabra de Dios que ya está escrita, nosotros vemos todas las cosas que hizo el Señor. Nosotros debemos creer en Él como Señor y Salvador. Entonces, eh, ahora quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis, un comentario respecto a esto. Muchas personas, probablemente muchos de ustedes, llegaron a una iglesia pentecostal, a una iglesia en busca de algún milagro, en busca de tenían algún problema y buscaron alguna solución en alguna iglesia. La mamá de mi esposa es de esa situación, de esa situación. Ahora, muchos llegaron, ¿verdad? A lo mejor no recibieron el milagro, pero pudieron abrir la Biblia y pudieron comenzar a leer y pudieron darse cuenta de lo que Dios habla de Cristo, de quién es Cristo realmente. Y pudieron después, a través de la palabra, llegar a Cristo. Tampoco hay que generalizar, hermano, y decir todas las iglesias pentecostales eh, sí tienen enseñanzas erradas, pero hay hermanos en esas congregaciones, hay hermanos que están tratando de enseñar, hay hermanos que predican a Cristo, ¿verdad? John Piper, por ejemplo, no es cesacionista, pero él predica el Evangelio, ¿verdad? Predica el Evangelio. Hay hermanos que sí predican el Evangelio. Entonces, el punto es, por relación a lo que estoy hablando, es, ciertamente, muchas personas fueron por milagro, pero después encontraron en la palabra, encontraron a Cristo. El punto es no quedarse en el milagro. El punto es no quedarse en el milagro, sino ir a quien realmente Cristo es. ¿Verdad? Quien realmente Cristo es. Él viene a solucionar un problema mucho más grande que nuestro problema terrenal. Viene a solucionar un problema mucho más grande, es nuestro pecado. Él viene a salvarnos de nuestro pecado. Él viene a quitarnos el pecado, como habíamos dicho. Viene a salvarnos. Viene a reconciliarnos con el Señor. Ahora, nosotros creemos que Dios puede obrar milagros. Lo que no creemos es que el don de milagros esté activo, que haya personas con ese don. Dios puede obrar, ¿verdad? No sabemos cómo, no sabemos en qué momento, pero Él puede obrar. Pero volviendo a nuestro texto, muchos creyeron en Él, se quedaron en las señales y no fueron más allá. Ellos tenían un interés general en Jesús, solo eso. Estaban atraídos por su persona y por su personalidad. Y aquí está lo alarmante, hermanos. Nosotros podemos sentir
podemos sentirnos atraídos por Jesús, pero aún así no ser cristianos. Esto es lo alarmante. Hay muchas personas que en el mundo que son admiradores de Jesucristo, que aceptan parte de su enseñanza como sabia y buena, pero no son salvos. Jesús no es para ellos el Hijo de Dios, no es su Salvador, no es su Señor. Y esto es lo alarmante, ¿verdad? Nosotros podemos estar atraídos por las cosas de Cristo, por todo lo que la bendición de Cristo da, pero en realidad no ser cristianos. Podemos ser atraídos por Él, pero no ser cristianos. Y el ser humano tiene la costumbre, en comunicación quiero usar esto, el ser humano tiene la costumbre de centrarse en el efecto, no en la fuente. Por ejemplo, muchos científicos ven la creación y ven y se maravillan con todo lo que está creado, pero ellos no van al creador, ¿verdad? Esto mismo pasa acá, ellos están maravillados por todo lo que Jesús hace, pero no piensan quién es Él realmente. No se dan cuenta quién es Él realmente. Y nosotros también podemos estar acá disfrutando muchas cosas, podemos estar disfrutando de muchas bendiciones en la iglesia, siendo atraídos por un montón de cosas que hacemos, por la amistad que hay entre nosotros, podemos ser atraídos por la música, podemos ser atraídos por un montón por el ambiente, ¿verdad? Pero aún así no ser cristiano. Esto es lo alarmante, ¿verdad? Entonces aquí el punto es, ¿estás solo atraído por las cosas de la iglesia? ¿Por todo lo que se hace? ¿O Jesús es realmente tu Señor y vos le ves a Él como el Hijo de Dios? ¿Él realmente es tu Señor y Salvador? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Y somos atraídos solamente por demás cosas o realmente Jesús es nuestro Señor y Salvador? Bueno, el segundo punto es Jesús quien finalmente evalúa si nuestra fe es verdadera o falsa. Dice el 23, el 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No se fiaba en la misma palabra para creer en el versículo 23. Muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. Esta es la idea. Muchos creyeron en Jesús, pero Jesús no creyó en ellos. La razón es porque él conocía a todos. Noten el contraste, queridos hermanos. Estos muchos no podían ver quién realmente era Jesús, no le podían ver como era como el Cristo, como el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Jesús sí podía ver claramente quiénes eran ellos. Jesús sí podía ver. Él podía ver claramente dentro de cada uno porque conocía a todos y sabe lo que hay en el interior del hombre. Ahora, Él puede ver en el interior de todos, de cada uno de nosotros. Acá está hablando de muchos que estaban ahí reunidos, pero Él puede ver en el interior de cada uno de nosotros, de todos, dice acá. Pensemos, hermano, que el propósito del capítulo 1 y 2 era presentarnos a nosotros a Jesús como Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, como Dios que estuvo presente en la creación junto con Dios Padre. Cuando nos dice aquí que Él conocía a todos, está hablando de una atributo, ¿verdad? Que solo le corresponde a Dios, a lo que solamente Dios hace. Él es el que conoce el corazón de las personas. Primera de Crónicas 28:9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Es Jehová quien hace eso. Y acá Jesús está diciendo, yo conozco lo que hay dentro de ustedes. Y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. También acá en el 1:47, en
En Juan 1:47 habíamos visto que Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Dijo en el 1:47. Jesús conocía a Natanael, no había nadie que le cuente quién era Natanael. Él tenía ese conocimiento porque es Dios mismo. Él evalúa correctamente siempre. Nosotros miramos a la gente, conocemos gente, sacamos conclusiones, pero muchas veces nos equivocamos. Pero Él no, Él evalúa siempre correctamente. Es imposible engañarle. Él ve más allá. Podemos engañar a mucha gente, podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Él no le podemos engañar. Y es interesante, ¿verdad? Que a los ojos de los hombres, a los ojos de los fariseos, veían a esta mucha gente que estaba siguiendo a Jesús. Y los fariseos estaban celosos de Jesús, porque la gente le seguía. A los ojos de los fariseos, ellos tenían fe. Esta mucha gente tenía fe. A lo mejor a sus propios ojos ellos tenían realmente fe. Pero a los ojos de Cristo esa fe era reprobada. Dice un comentarista, Juan deseaba que sus lectores supieran que cuando un hombre es confrontado por Jesús de Nazaret, las más profundas necesidades y los más tenebrosos pecados quedan al descubierto. Las verdaderas intenciones también quedan al descubierto. Él no tiene necesidad de que alguien le diga algo sobre los hombres. Él no necesita que los discípulos le digan, cuidado con la gente, cuidado con esta gente. Él no necesita carta de recomendación. Nosotros, por ejemplo, si nos vamos a una iglesia a otra, necesitamos carta de recomendación algunas veces, para que el pastor avale que se está yendo. A lo mejor le está enviando no sé, ¿verdad? Pero no se puede ver el corazón, pues, ¿verdad? Igual envía tu carta de recomendación y después salís mal. Pero no hay necesidad que nadie le diga nada. No hay necesidad de carta de recomendación. Y así es también como Jesús conoce nuestro corazón, ¿verdad? Acá lo importante, hermano, no es que dice el pastor de mí, que dicen los hermanos de mí. Acá lo importante es lo que Jesús dice de mí. Y es interesante, ¿verdad? Porque Jesús mira a la multitud y él dice, desconfiaba de ellos, desconfiaba, y no confiaba en ellos, ¿verdad? Desconfiaba de ellos. Nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia que de repente a algunas personas les parece un poco pesado, pero es necesario. Algunas veces, por ejemplo, algunas personas hacen fundamentos, ¿verdad? 2 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad nosotros somos la iglesia del Señor. Queremos que estemos entre los hermanos, ¿verdad? Queremos ser de testimonio para el Señor, ¿verdad? Ser de testimonio para el Señor. Queremos que realmente las personas que están en la iglesia sean verdaderamente cristianas, que verdaderamente se vea en su vida que es cristiano, ¿verdad? Nosotros no podemos ver como el Señor Jesús y aceptar directo, ¿verdad? Pero es importante guardar el testimonio de la iglesia. Y la Biblia mismo dice que está el trigo y la cizaña con el tiempo se va a ir. Spurgeon, por ejemplo, dice que se iba y entrevistaba a los vecinos y eso de las personas para ver si iba a ser miembro o no de la iglesia, ¿verdad? Iba a entrevistar a su vecino, che, ¿qué tal es tu vecino? ¿Qué tal? ¿Verdad? Pero el punto aquí es que Jesús no necesita nada de eso, ¿verdad? Pero ahora me parece interesante notar la diferencia de reacción de Jesús cuando llamó a sus discípulos y su reacción con estos muchos que creyeron en su nombre, dice. A los discípulos le vio y le dijo, sígame. Pero parece que no está tan emocionado con esta gente que le está siguiendo. No está tan emocionado. Pero miremos un poco más este pasaje. Aquí la palabra donde dice, no se fiaba de ellos. Fiarse. Algunos traducen como no se confiaba de ellos y otros no se confiaba a ellos. Y la versión en inglés, el King James Version, traduce como no se comprometió con ellos. Jesús no se comprometió con ellos.
Y eso me hizo pensar un poco. La verdad que estuve con ese tema un poquito. Hay muchos comentaristas antiguos que traducen como comprometió también. Hablan de comprometer. Y me parece interesante ese concepto porque habíamos hablado de la fe verdadera como un compromiso con Cristo, ¿verdad? Jesús no puede ser mi Salvador si no es mi Señor también, ¿verdad? Un compromiso con Cristo. Los discípulos dejaron todo y le siguieron, se habían comprometido con Él. Y al comprometerse ellos con Cristo, Cristo también se comprometió con Él. Si ustedes se fijan. Si vos sos un verdadero discípulo de Cristo, Cristo está comprometido con Cristo. Él no te va a dejar a tu suerte. ¿Verdad? Interesante porque Cristo es nuestro Señor. Alguna vez queremos que Cristo sea nuestro pastor, que nos cuide, que... pero no queremos que sea nuestro Señor. Si Cristo es nuestro Señor, Él está comprometido con nosotros. La Biblia dice que nadie le arrebatará de su mano. Nadie va a arrebatarte de su mano si vos sos verdaderamente de Cristo. ¿Verdad? Él va a ir, te va a buscar, ¿verdad? El que comenzó la buena obra va a perfeccionar hasta terminarla. Pero Cristo no se comprometió con estos muchos. El punto aquí es que Cristo se compromete con aquellos que son verdaderamente sus discípulos, pero a los demás les mira de lejos. Jesús se compromete con sus discípulos, quiere estar a su lado, quiere ir a comer con ellos, quiere enseñarles más cosas, pero no confiaba en esta gente. Y podríamos pensar nosotros, ¿qué es lo que tenían los discípulos que no tenía esta gente? ¿Por qué los discípulos creyeron verdaderamente y esta multitud no? ¿Por qué Jesús se acerca a los discípulos pero no se entusiasma mucho con la gente? Es una pregunta válida, ¿verdad? Pero primero la Biblia dice que nadie puede venir a Cristo y reconocerle como el Hijo de Dios sin que el Padre le envíe. Es una obra de Dios que nosotros podemos creer en Cristo. Es un acto soberano de Dios por el cual nosotros podemos venir a Cristo y reconocerle como Señor, como Hijo de Dios y comprometernos con Él. Pero por otro lado también la Biblia nos habla de que dice que Jehová atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Lo primero que Dios hace es hacernos dar cuenta de nuestra miseria, de nuestra desgracia espiritual y de que estamos muertos en nuestro delito y pecado. Mateo 9:12 dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, le dice a los fariseos. ¿Verdad? Y está hablando de lo que se creen justos, no ven su necesidad de salvación, no ven, son ciegos. Pero los que se ven a sí mismos como pecadores, a eso vino a buscar Jesús. A eso vino a buscar Jesús. Como ejemplo, por ejemplo, tenemos al joven rico, ¿verdad? Que viene a Jesús con todos sus papeles, digamos, ¿verdad? Mirá, por todos mis logros. Pero Jesús le agrega más cosas. ¿Por qué? Porque no es humilde, ¿verdad? Sin embargo, tenemos gente, por ejemplo, como la mujer cananea que dice, Jesús, ten misericordia de mí. Y al decir, ten misericordia de mí, yo no merezco nada, pero por favor, haz algo por mí. No tengo nada, no merezco nada, pero por favor, haz algo por mí. Jesús se compromete con aquellos que vienen a Él sabiendo que no merecen nada. Jesús rechaza a todos aquellos que vienen a Él por motivos incorrectos, egoístas. Y esta gente viene a Jesús probablemente maravillado por su milagro, por su personalidad, no reconociendo su necesidad de perdón de pecados. No lo ven como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Señor que tiene derecho sobre sus vidas. Cuando nosotros decimos que Jesús tiene que ser tu Señor, significa que Él tiene derecho sobre tu vida. Que vos no podés ya vivir según tus propios pensamientos, sino según la voluntad del Señor. Y la Biblia nos manda a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y nosotros hoy podemos examinarnos cuál es nuestro motivo de estar hoy aquí, pero ese examen no podemos hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta, sino por la palabra de Dios. Y en última instancia, el último examen que debemos hacer y la pregunta más importante que debemos hacernos es, si el Señor me examina el día de hoy, ¿qué va a encontrar?
¿Encontrará acaso una persona que solo viene para callar su conciencia y decir, sí, ciertamente yo ya cumplí, ya me fui a la iglesia? ¿O encontrará a alguien que está buscando en Cristo solamente solución a sus problemas terrenales? ¿Encontrará a alguien que solo está en busca de experiencia o buscar de sentir algo? ¿O encontrará a alguien que solo viene a satisfacer sus necesidades intelectuales, de conocer más? ¿O va a encontrar a alguien que simplemente está aquí porque le gusta la amistad de la gente? ¿Qué va a encontrar? ¿O va a encontrar realmente una persona que realmente tiene a Cristo como lo más valioso de su vida? Encontrará un hijo suyo que ama su palabra, que anhela obedecer. Encontrará un hijo que lo ve como Él es, como el Dios hecho carne, como el Hijo de Dios, como el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo? La evaluación final que debemos hacernos nosotros mismos es: ¿quién es Jesús para vos? ¿Él es tu Señor? Él podría hoy decirte, sígueme, y estaría dispuesto a dejarlo todo para seguirle. Hay un compromiso real en tu vida con Cristo. Lutero solía decir, el cristianismo es una religión de pronombres posesivos. Jesús no solo es el Salvador, Jesús es mi Salvador. Jesús no solo es el Señor, es mi Señor. ¿Puedes decir con toda confianza, Jesús es mi Señor? Él gobierna sobre mi vida. Sabemos que Cristo está con nosotros de una forma espiritual, pero si hoy apareciera de forma corporal aquí y te mirara y te evaluara y se acercara a vos, te va a decir, vamos a comer a mi casa, o va a tratar de evitar. Lastimosamente la fe falsa es una posibilidad entre nosotros, hermanos. Y la Biblia dice que muchos en algún momento van a llamar Señor, Señor a Jesús, y Él va a decir, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios, hermanos? Tenemos que tomar una decisión, tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. Tenemos que venir a Él con las manos vacías, hermano, con la mano vacía. Deja tu orgullo de lado, deja tu orgullo de lado. Con las manos vacías venimos ante Él y decimos, Señor, yo no tengo nada para dar, no tengo nada, yo necesito tu misericordia, ten misericordia de mí. El Señor pone su ojo sobre los humildes, pero se aleja de los soberbios. El Señor te ayude a verle a Él como que es, como Señor y Salvador. No como alguien que está ahí simplemente queriendo bendecirte. Él es tu Señor. Él tiene que ser tu Señor y tu Salvador. Que el Señor nos ayude, hermanos, que pueda traer convicción a nuestra mente. Convicción de pecado, justicia y de juicio. Para realmente conocer a Jesús. Y Él sea nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra, nos adviertes de que existe la posibilidad de la fe falsa, Señor. Señor, que tú, Señor, nos ayude, Señor. Que podamos, Señor, ser sinceros de corazón. Señor, queremos estar contigo, queremos más de ti, Señor. Queremos aprender más de ti. Queremos seguirte. Que tú moldees nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Que tú, Señor, nos dé, Señor, más amor y gracia para con nuestros hermanos. Que podamos, Señor, servirte con amor. Podamos servirte, Señor, y ser conscientes de que tú, Señor, estás cada día, Señor, con nosotros. Y también sabiendo, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre, que tu, Señor, seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús. Amén.